y luego se me olvida esa parte, ¿no? Entonces, pues buenos días nuevamente, ingenieros. Vamos a continuar viendo lo relacionado a la termodinámica. Ya mencionamos un tanto lo referente a la primera ley de la termodinámica, ¿no? Fue lo que mencionamos ya hace un tiempo, y pues vamos a seguir trabajando con ello, ¿no? Pues recordando que la termodinámica es la rama de la física que trata de la conversión de una forma de energía en otra, en especial, pues la conversión del calor en otras formas de energía, ¿no? Que ese es en lo que de una u otra manera se enfoca la ley de la termodinámica. Y en sí, la primera ley de la termodinámica nos habla que cuando muchos procesos alternativos que involucran sobre todo el calor, que es la parte medular, y trabajo, están disponibles para cambiar un sistema de un estado inicial caracterizado por valores dados debido a los parámetros macroscópicos, o sea, se refiere un poco más arriba del átomo, eso se refiere, a un estado final caracterizado por nuevos valores de los parámetros, en este caso, pues macroscópicos. Las cantidades como el calor, el trabajo, dependen de ese proceso. Entonces, por el cambio a la energía interna del sistema, pues está relacionada con como les comentaba, delta E multiplicado por, en este caso, el trabajo, perdón, igual al trabajo, a la energía. Lo voy a escribir de la siguiente forma. Tiene que ver la primera ley de la termodinámica con, permítanme que utilizar otro marcador, creo que este ya se está agotando, en donde tiene que ver que es, de tal manera que es delta E, o en algunos libros también se escribe como delta U, que es el intercambio de energía, o también llamado, como les comentaba, delta U, es igual a ese calor menos el trabajo que se está realizando, ¿no? Eso tiene que ver un tanto con la primera ley de la termodinámica, por mencionar de esa forma. Y luego viene la segunda ley de la termodinámica, que se enfoca un tanto lo relacionado a ya una máquina en especial, pero se refiere que una máquina que opera en un ciclo no puede transformar calor en trabajo sin algún otro efecto sobre sus alrededores, ¿no? Eso es lo que nos menciona en la segunda ley de la termodinámica. Pero aquí también surge otro tema que también es importante, lo que se le conoce como entropía, ¿sí? Que de hecho algunos de ustedes me hicieron favor la clase pasada de mencionar algunos ejemplos de esa definición. Y entropía, en el caso especial de termodinámica, dice que la entropía de un sistema, a eso se refiere, la entropía de un sistema, en este caso hablan de prácticamente un sistema cerrado, así como lo indican, nunca en este caso puede disminuir. Pero también alguien nos hizo el favor, como les decía, de darnos esa definición, y nos indicaba que la entropía tiene que ver con un desorden, ¿sí? Con un desorden en donde, pues, entre esas partículas, si no más recuerdo, ¿no? Fue una de sus compañeras que nos dio esa definición. No sé si la recuerden esa definición, pero había un desorden, ¿no? Entre esas partículas, que de hecho lo escribí en el pintarrón. No sé si alguien nos podría apoyar nuevamente con esa definición. Entonces a eso se refiere con parte de esas definiciones, ¿no? Les digo, hay otra muy especial de termodinámica, perdón, de entropía. No sé si alguien nos quiera compartir esa definición o la pueda buscar, por favor. Que sí, me pareció muy interesante esa definición. ¿Cuál, profe? Una definición que me habían comentado. Aquí está, Pero mire, es una, ¿cuál? bueno, básicamente, mire, ya la encontré. Se refiere, dice, es una magnitud, ¿sí? Es una magnitud, específicamente, bueno, estamos hablando del tema de termodinámica. Es una magnitud termodinámica, ¿sí?, que indica, en este caso, que indica el grado, ¿sí? Aquí lo menciona en el grado de desorden, molecular de un sistema.
A eso se refiere con la palabra entropía, ¿no? En relación a la termodinámica, porque hay otra en informática que dice medida de la incertidumbre existente entre el conjunto de mensajes el cual va a recibirse uno solo, ¿no? Esa es como otra definición, pero como estamos hablando en la parte de termodinámica, en la parte física, pues tenemos que poner eso, ¿no? Ya la entropía, en la definición que escribí hace ratito, ya se refiere cuando incluimos otros datos que ahorita los vamos a analizar de una manera muy rápida, ¿no? Que tiene que ver con la, como les comentaba, con la segunda ley de la termodinámica. Y aquí tiene que ver con el trabajo previo que hizo una persona, que es el teorema de Clausius, así se llama. Un teorema de un investigador, que se llama ahora teorema, en este caso, de Clausius. Clausius, así se llama este personaje. Y en este caso, Clausius, bueno, su nombre completo es Rudolf Clausius. Él vivió del año de 1822 a 1888. Fue un físico matemático alemán, fue uno de los creadores de la ciencia de la termodinámica, aportó el concepto de entropía, así como el replanteamiento de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que tiene que ver mucho con ese teorema que él propuso, ¿no? Y en ese proceso, en ese teorema, pues nos indica que aquí vamos a empezar a hablar de algo interesante, ¿no? Ya las integrales, en donde vamos a tener la derivada respecto, en este caso, al trabajo, con respecto del tiempo, y esto va a ser igual a 0, ¿no? Ese es lo que nos propone este personaje. Entonces, donde dice que si procede el límite de 1 grado de intercambios de calor, en este caso reversibles, pequeños, llamados infinitesimales, la suma se convierte en una integral, ¿no? Esa es parte de su propuesta, pero bueno, esto da como parte el teorema de que se le llama, este es un ciclo reversible. Esto tiene que ver con un ciclo, en este caso, reversible, ¿sí? Es en pocas palabras parte de lo que él propone en relación a ello, ¿no? Y él propone lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí les voy a hablar, voy a escribir parte de su enunciado. Déjenme aquí checarlo con toda la calma del mundo para estar aquí con un poquito más de calma. Así, entonces, les comentaba que básicamente esa definición de esa integral nos dice que si se procede, ¿ok? Si se procede, en este caso, al límite, que es parte de la integral, si se procede al límite de un gran número de intercambios, si se procede a un gran número de intercambios de calor, en este caso de calor reversible, o sea, a lo que se refiere, en este caso pequeños, y aquí agrego una palabra que se llama, entre paréntesis la escriben, se llama infinitesimal, o infinitesimales. Cuando nos habla de intercambios de calor reversible pequeños, infinitesimales, está hablando un tanto de esa derivada, ¿no? Entonces ahí tenemos, recordando que la primera derivada se refiere a delta t, en este caso delta q entre un tiempo en delta t, ¿no? Y eso viene siendo la suma, se convierte en una integral. Coma dice que esta suma se convierte en este caso en una integral. ¿Okay? Esa es de otra manera lo que nos proporciona esto. Y eso es parte del resultado de ese teorema, ¿no? Pero también surge otra cosa que él, como les comentaba, tiene que ver con la entropía, que de hecho es lo que menciona el teorema de Clausius. Y de ahí surge que es un delta S. Un delta S va a ser igual a la integral de un límite superior menos un límite inferior. Eso por la derivada respecto al calor con respecto, en este caso, del tiempo. Y a esto le llama como parte de un proceso reversible, ¿no? Es así como tal esa integral, pero en este caso estamos hablando que es delta S, se refiere a la diferencia de entropía, ¿no? Ahorita les escribo, si me permiten, el enunciado para
para que se comprenda un poco más esta información. Y ahorita vamos a ver algo relacionado con vamos a tomar el apoyo de una presentación, de un video, de una universidad extranjera que nos habla en relación a este teorema, ¿no? Pero sí quiero que de una u otra manera ustedes empiecen a identificarlo, que este teorema que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, específicamente, con la segunda ley de la termodinámica, entonces, en la cual pues se hace parte de una definición. La segunda ley de la termodinámica está basada de cierta manera en lo que es la entropía. Entonces, la entropía, por eso comencé con parte de esta definición, la cual es una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular en un sistema, ¿no? Pero como parte de la termodinámica, la fuente principal es el calor y las diferentes formas de energía con las cuales puede trabajar, en las cuales se involucra el intercambio de energía y en el caso del trabajo, ¿no? Que es lo que estamos aquí definiendo, ¿no? También en la máquina de Carnot nos hablaba de una temperatura alta, una temperatura baja, y bueno, parte del proceso y una máquina térmica. Pero ya en la segunda ley de la termodinámica, al hablar de la entropía, estamos hablando de ese desorden que va a surgir en ese sistema. Debido a ello, el teorema de Clausius, que él fue parte precursor de este teorema y de la segunda ley de la termodinámica, en donde nos está diciendo que él, de acuerdo a ese teorema, nos dice que hay una fórmula, que en este caso procede de un límite, de un gran número de intercambios de calor, ¿no? Por eso nos está diciendo que es un desorden molecular, por eso dice que son un gran número de intercambios, ¿no? Dice un gran número de intercambios de calor. Y aquí lo está hablando como parte de un diferencial. Y la definición de la entropía, pues nos está diciendo un desorden molecular de un sistema, ¿no? O sea, de ahí viene parte, entonces dice que el calor, como les comentaba nuevamente, aquí viene, dice que el calor reversible de pequeños, en este caso infinitesimales, dice que esta suma se convierte en una integral. Y aquí la estamos teniendo, la diferencial de ese calor, o sea, los cambios, los pequeños cambios, sobre, en este caso, una temperatura. Y ahora tenemos aquí el intercambio de esa entropía, ¿no? Esto se refiere delta S, en este caso el material que estoy usando, toman como delta S, en este caso, o S, lo relacionado a la diferencia de entropía, ¿no? Déjenme ponerla aquí, es mayúscula la S, nada más que la escribí como si fuera una letra minúscula, pero en realidad es mayúscula, la letra S mayúscula, ¿vale? Y de aquí, pues les comentaba que vamos a analizar parte de esa fórmula, nada más que si quisiera, no sé si ya tomaron captura de pantalla, ingenieros, deseo escribir un pequeño texto. Voy a ver Profe, en donde dice dq sobre t es igual a 0, ¿verdad? acá arriba, aquí sí, aquí es igual a 0. Ah, ok. Sí, aquí es igual a 0. Sí, gracias por tu comentario, sí es igual a 0. Así es. Entonces creo que sí me cabe la definición aquí abajo. Aquí voy a poner, dados dos estados, ¿qué es lo que se refiere a esa integral dado dos estados? Y esta integral dice, dados dos estados, en este caso A y B, por eso está la integral de un límite superior, de un estado superior a a un estado inferior, A y B de un sistema, ¿sí? De un sistema, coma, la diferencia, dice que la diferencia de entropía, que en este caso es delta S, es como se define delta S, dice entre ellos se define, como la suma, ¿sí? De intercambios, como la suma de intercambios, en este caso de calor, divididos entre la temperatura, yo les había dicho que era el tiempo, entre la temperatura, entre la temperatura para
algún proceso reversible. Para algún proceso irreversible. Para un proceso reversible. Para un proceso reversible que lleve al sistema, ya no va a alcanzar el otro texto, que lleve, en este caso, al sistema, ¿sí? Que lleve al sistema, lo voy a escribir aquí arriba, discúlpenme, pero del estado, en este caso, del estado inicial, ¿sí? Del estado inicial al estado, en este caso, final B. Final B, ¿vale? Entonces aquí continúa parte de ese texto. Y de ahí surge esa integral que tenemos aquí, como les comentaba, que es esta que estamos hablando, delta S, que se refiere al intercambio de entropía, delta S, recordando que esta es temperatura, ¿sí? Delta T, en este caso T es la temperatura, esos son estados, aquí ese es un estado, y ese es otro estado. ¿Sí? Y en el caso de delta Q, pues bueno, son los intercambios de calor divididos. Entonces, delta Q, este es intercambio de calor. Intercambio de calor. ¿Vale? Entonces, eso tiene que ver, como les comentaba, con la segunda ley de la termodinámica y tiene que ver mucho con el teorema de Clausius, en donde en este caso delta S, que se refiere, como dice la definición, dado dos estados A y B de un sistema, la diferencia de entropía, que es delta S, entre ellos se define como la suma de intercambios de calor, en este caso delta Q, divididos entre la temperatura para un proceso reversible que lleva al sistema de un estado inicial, en este caso, a un estado final. Eso tiene que ver con parte de esa definición de la entropía, ¿no? Ahí disculpen mi desorden un tanto en el pizarrón, pero todo lo que está escrito con color azul forma parte de esa definición de delta S que se refiere a la diferencia de entropía, ¿no? Déjenme escribir aquí. Diferencia de entropía. Diferencia de entropía que a final de cuentas tiene que ver con un desorden molecular de un sistema. ¿Sale? Oiga, profe, ¿qué dice al final? ¿Reversible que lleva a qué, perdón? ¿En dónde? Sí, en la última esquina, en la esquina al lado derecho hacia abajo. Proceso reversible que lleva al sistema, aquí lo escribí muy rápido, sí, es que aquí no se alcanza, yo creo, por la definición de la cámara. Proceso reversible que lleva al sistema, continuamos, del estado inicial A al estado final, en este caso. ¿Ok? A eso se refiere parte de esta definición, de esto que estamos viendo como parte de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Es a lo que se refiere prácticamente esto. Y de ahí surge otra definición que tiene que ver con voy a aprovechar de una vez esto, que tiene que ver con la tercera ley de la termodinámica. Tercera ley de la termodinámica. Disculpen que estoy aquí amontonando toda esta información. Entonces nos dice que la entropía, ¿sí? Dice que la entropía de un sistema, en el cero, en el cero absoluto, en este caso es cero. A eso se refiere parte de la tercera ley de la termodinámica que formuló un investigador que se llamó Walter Nernst. Y él afirmó que la tercera ley de la termodinámica, la entropía en un sistema es cero, absoluto es cero. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces esa es parte de esas tres leyes,
que en este caso estamos analizando referente a la termodinámica, ¿no? La primera se refiere, en este caso, al cambio, en este caso, a la variación de la energía, que va a ser igual a la cantidad de calor que está habiendo en ese sistema menos el trabajo que está resultando. La segunda ley de la termodinámica tiene como base principal lo relacionado a la entropía. Y ya vimos que la entropía se refiere que es una magnitud termodinámica en la cual indica el grado de desorden, en este caso, así, el grado de desorden en un sistema, ¿sí? El grado molecular en un sistema. Y de ahí surge pues, la fórmula que acabamos de escribir ahorita, en donde tiene que ver la diferencia de entropía, en la cual, pues de una u otra manera, hay una diferencia, ¿no? De entropía, y eso está dividido entre dos estados, en este caso el estado A, B y el estado A, que a final de cuentas, esa integral se va a aplicar directamente a la suma, ¿sí? A la suma de intercambios de calor divididos entre una temperatura. Eso es lo que se refiere a la segunda ley de la termodinámica. Y la tercera nos dice que se enfoca básicamente también en la entropía, pero dice que la entropía en un sistema es cero absoluto y es cero. Pero eso lo vamos a ir viendo con más detalle en clases posteriores, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingeniero? Si gustan tomar captura de pantalla, vamos a ver un video a continuación relacionado en este caso, a la segunda ley de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía, ¿no? Entonces, si gustan hacer captura de pantalla, ingenieros. Aunque disculpen que sí hay un poquito de desorden, pero me refiero a que todo lo que está de color negro, pues bueno, tiene que ver con parte de la entropía y de la segunda ley de la termodinámica. Y luego de que está de color azul con negro, tiene que ver con esa fórmula, ¿no? De la diferencia de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica. Y lo que está de color rojo se refiere a la tercera ley de la termodinámica, es como la definición de, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver un video. Ah, ya subieron la imagen al grupo. Qué bueno, ingenieros, muchas gracias. Qué bien, bueno, están un tantito mis garabatos medio feos, pero déjenme, les voy a tomar una captura. Si no es, permítanme, le tomo una imagen a esto. Ahí está. Ahorita se las comparto al grupo. Ya la compartí al grupo, ¿eh? Por si igual es de utilidad, pues con todo gusto. Sale, entonces, bueno, vamos a ver un pequeño, como les comentaba, un video que nos va, de una otra manera, dar un tanto complementar esta información que estamos viendo hasta este momento, ¿no? Déjenles comparto mi pantalla. Esto tiene que ver con el balance de entropía en sistemas cerrados. Y eso, pues bueno, es parte de una institución que nos permite, pues de una otra manera, dar a conocer esta información. Entonces, déjenme, les comparto a través aquí de una pestañita. En este caso, se llama balance de entropía en un sistema cerrado, parte 1. Ya deben de tenerle su pantalla, ingenieros, ya debe estar ahí. Entonces se los comparto, ¿va? Igual les voy a compartir la dirección electrónica por si, para que se den ahí si no lo alcanzan tienen dificultades en su pantalla, pues bueno, es con el sistema de internet, pues bueno, aquí les comparto el video a través del chat, ¿sale? Entonces, pues bueno, voy a comenzar, me dicen si se escucha. El objetivo de este vídeo... ¿Se escucha? ¿Ingenieros? Sí, profe, sí se escucha. Ok, bueno, lo voy a empezar a reproducir, va. Es aprender a aplicar el balance de entropía en... Perdón, ¿escuché algo? ¿Me comentaban algo? No les puse atención. No. Que sí se escuchaba, profe. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a reproducir, ¿eh? Ahí está. El objetivo de este vídeo es aprender a aplicar el balance de entropía en sistemas cerrados.
El vídeo no explica, por tanto, cómo se deduce este balance, sino que se centra en su correcta aplicación y la comprensión de todos sus términos. En primer lugar, se introduce brevemente el concepto de entropía para pasar a presentar posteriormente los distintos términos que constituyen la ecuación del balance de entropía para un sistema cerrado. Seguidamente se resuelven dos ejemplos prácticos de aplicación de este balance, finalizando con un breve resumen del tema. Al igual que el primer principio de la termodinámica se cuantifica a través de la energía, el segundo principio se define cuantitativamente a través de la entropía. La entropía es una variable de estado o propiedad que acompaña al calor y representa la parte de la energía no disponible que el calor lleva consigo. O dicho de otro modo, representa la parte de la energía que no puede utilizarse para realizar trabajo. Si un cuerpo a una temperatura absoluta T cede una cantidad de calor Q, existirá una energía no disponible que se podrá evaluar como el cociente de Q dividido entre T multiplicado por la temperatura absoluta del ambiente T sub 0. Obviamente, la diferencia entre el calor Q y la energía no disponible será la energía disponible. A diferencia de la energía, la entropía es una propiedad no conservativa, por lo que su valor aumenta constantemente en el universo. La entropía es una propiedad extensiva que depende de la extensión o tamaño del sistema. Se denota con la letra S mayúscula y se mide en unidades de kilojulios partido por Kelvin. Por el contrario, la entropía específica es una propiedad intensiva que se denota con la letra S minúscula. La entropía específica puede definirse en base másica en unidades de kilojulios partido por kilogramo y Kelvin o en base molar en unidades de kilojulios partido por kilomol y Kelvin. Puesto que la entropía es una variable de estado, la variación de entropía delta ds que se produzca entre dos estados es independiente del tipo de proceso que tenga lugar entre dichos estados. En este vídeo nos centraremos en la aplicación del balance de entropía en los denominados sistemas cerrados. Recordamos que un sistema cerrado se caracteriza por tener una cantidad de masa constante, pudiendo producirse transferencias de energía en forma de calor y o de trabajo a través de su frontera. A continuación se presentan los términos que constituyen la ecuación del balance de entropía para un sistema cerrado, poniendo especial énfasis en su significado, los posibles valores que pueden adoptar y sus unidades. Además, se explica cómo aplicar el balance de entropía al conjunto de un sistema y su entorno, a lo que llamaremos universo. La variación de la entropía contenida dentro de un sistema cerrado es igual a la entropía transferida por calor al sistema o desde el sistema a través de su frontera, más la entropía generada dentro del propio sistema. Puesto que el calor es una forma de energía degradada o de baja calidad, la transferencia de calor hacia un sistema aumentará su entropía, del mismo modo que la cesión de calor desde un sistema disminuirá su entropía. Este término representa las denominadas irreversibilidades externas al sistema, ya que dependen del calor intercambiado entre el sistema y el entorno. Por otra parte, en el interior del sistema puede haber fricciones, rozamientos, reacciones químicas espontáneas y o transferencia de calor entre distintos puntos del sistema. Todo ello hace que se genere entropía dentro del propio sistema, lo que denominaremos como irreversibilidades internas del sistema. Por tanto, la entropía puede generarse dentro de un sistema, a diferencia de lo que sucede con la energía, que sabemos que no se puede crear, sino que se transforma. En resumen, el balance de entropía para un sistema cerrado puede expresarse a partir de la siguiente ecuación. La variación de entropía del sistema, delta ds, es igual a la integral de la transferencia de calor a través de la frontera del sistema, dividido por la temperatura absoluta de dicha frontera, más la entropía generada dentro del sistema sigma g. Como se puede ver, todos los términos del balance se expresan en unidades de kilojulios partido por Kelvin, lo que conlleva que la temperatura de la frontera debe evaluarse siempre en Kelvin. Observando la ecuación del balance, se deduce que la entropía se transfiere cuando hay una transferencia de calor entre el sistema y el entorno, pero no se transfiere cuando hay una transferencia de trabajo. Veamos ahora qué valores puede adoptar cada término del balance. Teniendo en cuenta que la temperatura en Kelvin siempre será positiva, el signo de la entropía transferida por calor será el correspondiente al calor.
de modo que este término podrá ser positivo si el sistema absorbe calor, podrá ser nulo, es decir, no habrá entropía transferida si el sistema es adiabático, y podrá ser negativo si el sistema cede calor. Por otra parte, el término de entropía generada dentro del sistema podrá ser nulo si el proceso desarrollado por el sistema es internamente reversible, es decir, si se trata de un proceso idealizado, sin rozamientos, reacciones espontáneas, etc., dentro del sistema. En caso contrario, si el sistema experimenta un proceso con alguna irreversibilidad interna, sigma g será positivo. Por tanto, sigma g nunca podrá ser negativo, por lo que nunca se podrá destruir entropía dentro de un sistema. Combinando los posibles signos que pueden adoptar los términos anteriores, se deduce que la variación de entropía contenida dentro del sistema podrá ser positiva, nula o negativa. En el primer caso, el sistema incrementará su entropía. En el segundo, la entropía se mantendrá constante, lo que corresponderá a un proceso isoentrópico. Y en el último caso, la entropía del sistema disminuirá. Analicemos ahora las posibles combinaciones de signos que se pueden dar en los distintos términos del balance. La entropía del sistema aumentará en cualquier proceso de absorción de calor, independientemente de que sea un proceso internamente reversible o no lo sea. Igualmente, la entropía del sistema se incrementará en cualquier proceso internamente irreversible que sea adiabático o que absorba calor. Incluso puede darse el caso de que la entropía del sistema aumente en un proceso internamente irreversible que ceda calor, siempre que se cumpla que el valor absoluto de la entropía transferida por calor sea menor que la entropía generada dentro del sistema. Por otra parte, la entropía del sistema se mantendrá constante en cualquier proceso adiabático e internamente reversible. Por tanto, todo proceso que sea adiabático e internamente reversible será un proceso isoentrópico. Igualmente, la entropía del sistema se mantendrá constante en un proceso internamente irreversible que ceda calor, siempre que el valor absoluto de la entropía transferida por calor sea igual a la entropía generada dentro del sistema. La entropía del sistema disminuirá en cualquier proceso internamente reversible que ceda calor, y también puede darse el caso de que la entropía del sistema disminuya en un proceso internamente irreversible que ceda calor, siempre que se cumpla que el valor absoluto de la entropía transferida por calor sea mayor que la entropía generada dentro del sistema. Hemos visto que la entropía de un sistema puede disminuir a pesar de que la entropía generada dentro del mismo nunca puede hacerlo. Analicemos ahora qué sucede cuando además del sistema consideramos el entorno que interacciona con él. Al conjunto del sistema y su entorno lo llamamos universo. El balance de entropía en el universo establece que la variación de la entropía del universo es igual a la entropía transferida por calor más la entropía generada en el universo. Puesto que todas las interacciones en forma de calor y trabajo se producen dentro de la frontera del universo, este constituirá un sistema aislado y por tanto adiabático, por lo que no podrá haber entropía transferida por calor al o desde el universo. Considerando entonces que la entropía generada en el universo solo podrá ser igual a cero en procesos idealizados como internamente reversibles o mayor que cero en procesos internamente irreversibles, se deduce fácilmente que la variación de entropía del universo solo podrá ser mayor o igual a cero. Por tanto, la variación de entropía del universo será siempre igual a la entropía generada en el universo, por lo que ambas serán siempre mayores o iguales a cero. Como la entropía es una propiedad extensiva, la variación de entropía del universo puede calcularse sumando la variación de entropía del sistema, que ya hemos explicado anteriormente cómo se calcula, y la variación de entropía del entorno. Si asumimos que el entorno se encuentra a una temperatura constante y que existe una única transferencia de calor Q entre el sistema y su entorno, la variación de entropía del entorno puede calcularse dividiendo Q entre la temperatura del entorno en Kelvin. La conclusión de todo esto es que, si bien la entropía de un sistema puede disminuir, cuando además del sistema analizamos su entorno, la entropía en el conjunto formado por el sistema y su entorno, que llamamos universo, nunca puede disminuir. Aquí está. De hecho, es la definición. Nuevamente en el sistema cerrado. De hecho, si se fijan, es la definición que acabo de escribir un tanto ahí en el pintarrón. Dice: la entropía en un sistema cerrado nunca puede disminuir, ¿no? Y ahí la está corroborando
en este caso el narrador. ¿Continuamos? El balance de entropía puede expresarse entre dos estados, de modo que la variación de entropía entre el estado 1 y el estado 2, en unidades de kilojulios partido por Kelvin, se puede calcular usando la expresión que aparece en pantalla. El balance de entropía también puede expresarse en términos de potencia en unidades de kilovatios partido por Kelvin. En este caso, la velocidad de variación de la entropía contenida dentro del sistema será igual a la suma de la entropía transferida por unidad de tiempo y la entropía generada por unidad de tiempo. En el caso de que la temperatura de la frontera T sub f pueda considerarse constante, las expresiones anteriores se simplifican de modo que la integral se transforma en un sumatorio, tal como podemos observar en las expresiones que aparecen en la pantalla. Finalmente, el balance de entropía también puede expresarse en forma diferencial, de modo que diferencial de entropía es igual a la suma de diferencial de calor dividido entre la temperatura absoluta de la frontera más diferencial de entropía generada. Obsérvese que tanto el calor como la entropía generada son diferenciales inexactas, ya que ambas dependen del proceso, a diferencia de la entropía, cuya diferencial es exacta al ser una variable de estado independiente del proceso. Ok, bueno, vamos a dar pausa aquí. Entonces, pues bueno, ahí está, ingenieros, parte de este video, en el cual pues nos reafirma un poquito más lo que hemos visto durante aquí en el pizarrón. Entonces, pues bueno, ahí les comparto esta información. Espero que sea de mucha utilidad. Y bueno, como ustedes saben, pues las sesiones el día de hoy son prácticamente de 1 hora. Pues bueno, pues prácticamente vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy y continuamos viendo más temas relacionados a la parte de la termodinámica, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros, que deseen hacer antes de despedirnos? A la orden. ¿Sí, ingenieros, alguna pregunta, algún comentario? Ok, bueno, entonces No, profe. vamos a terminar. Ok, pues muchas gracias. Muy bien. Gracias, sí, gracias, Ricardo. Ingeniero Ricardo, entonces vamos a dejar la sesión del día de hoy y continuamos resolviendo más ejemplos y viendo más información relacionada a este tema de la termodinámica. No me queda más que despedirme, que tengan muy bonito día y muchas gracias, ingenieros, por su tiempo, les agradezco mucho. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Gracias. Gracias a todos. Profe, perdón, ¿ya pasó el link del video? Sí, ya lo subí aquí al chat, pero si me permites, déjame volverlo a tomar a volverlo a poner aquí en la pantalla, para que por favor ahí lo puedan ver. Ah, ya lo vi. Y de verdad está muy interesante, ¿no? Entonces, nos permite conocer un poquito de manera más amplia lo que les acabo de mostrar aquí en el pizarrón, ¿vale? Bueno, que tengan muy bonito día y buen inicio de semana. Estamos en contacto, ingenieros, cuídense, por favor. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Ustedes cuídense, por favor. Gracias. A ustedes, cuídense. Nos vemos, que estén bien. Buen día, hasta luego.